Fue llamado de un lugar insospechado para ser el padre de una nación completamente nueva sobre la faz de la tierra. Él también llegaría a ser el padre de una religión completamente nueva. Este hombre notable abarca los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento de la Biblia de una forma muy singular. Hoy escucharás su historia. Un día el apóstol Pablo se detuvo en medio de sus viajes misioneros alrededor del Mediterráneo y decidió escribir una carta muy especial. En esta, él explicaría la totalidad del Evangelio, las buenas nuevas de salvación que se encuentran solamente en Jesucristo. Él lo haría de un modo claro y sistemático. Él explicaría exactamente cómo los seres humanos se salvan por la fe. Y Pablo decidió enviar su carta a los creyentes de Roma, la mayoría de los cuales eran judíos. Y así creó lo que llegaría a ser la famosa epístola a los romanos. Y al exponer su mensaje, Pablo quería conectarlo a lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento. Quería conectar a sus lectores con el Antiguo Testamento. El Nuevo recién comenzaba a ser escrito durante la época de Pablo. Quería mostrar que la salvación por la fe había sido anticipada en la escritura que existía entonces, o sea, el Antiguo Testamento. Y Pablo miró todas las historias de la Biblia, desde Adán hasta cada uno de los profetas, y decidió enfocar a un hombre, un personaje del Antiguo Testamento que se destacó como el ejemplo de la salvación por la fe. Esto es lo que escribió y está registrado en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está, en forma clara y concisa. Pablo indicó que esto le sucedió a Abraham antes de que fuera circuncidado, antes de que hubiera participado en alguno de los rituales de los judíos, antes que existiera algún sistema judío de adoración en el templo. Abraham no había hecho nada de eso. Él simplemente había creído en Dios y Dios lo consideraba justificado. Es por eso que el apóstol dice que todos los que son de la fe son los verdaderos hijos e hijas de Abraham. Romanos 4:17. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pablo dijo que ese patriarca, Abraham, era en realidad el primer hombre de fe. Él nos muestra lo que es la fe y que es una confianza absoluta y simple en Dios, es estar dispuesto a confiar en Él respecto a todo lo que nosotros no podamos entender. Y Abraham fue el primero en descubrir la maravillosa manera en que Dios puede llamar las cosas que no son como si ya existieran. Dios no mira solamente a lo que somos, Él mira lo que podemos llegar a ser, amigo y amiga. Y hoy vamos a descubrir exactamente lo que eso significa. Lo vamos a aprender de Abraham, el padre de la fe. Porque Él está entre aquellos que todavía hoy tienen una posición destacada en nuestro mundo. Su vida todavía nos habla, porque nos muestra lo que Dios puede hacer con ese simple gesto de fe. Bueno, la historia de Abraham, tú recordarás, comienza en la ciudad de Harán, en un lugar llamado Caldea. Ahí es donde Dios lo fue a visitar. El Señor tenía una propuesta. Le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ven conmigo a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Bueno, Abraham era bastante rico y podía haber dicho, no, gracias, estoy muy bien aquí con mis rebaños y mis ganados y mis sirvientes y todas mis propiedades. Pero algo en este hombre lo hizo responder. Salió en una aventura con Dios, sin saber realmente a dónde
era que se encaminaba. No era un hombre joven en ese entonces. Dejó a Harán a la edad de 75 años. Y él y su esposa, Sara, no tenían hijos. Abraham sencillamente tuvo que creer que Dios tenía algún plan. Pero después de establecerse en Canaán, Abraham empezó a preocuparse. Sara todavía no estaba embarazada y ninguno de los dos se estaba poniendo más joven. ¿Cómo era que vendría una nación grande de él? Ni siquiera podía engendrar un hijo. Y una noche, mientras estaba acostado sin poder dormir en su carpa, le contó al Señor acerca de sus preocupaciones. Y Dios le respondió de esta manera en Génesis capítulo 15, versículo 5. Dios le dijo algo muy extraordinario a Abraham. Génesis 15, 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo, esa era una gran promesa. Era una gran promesa para un hombre anciano cuya esposa ni siquiera estaba embarazada. ¿Y cómo respondió Abraham? Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y eso se le acreditó como justicia. Ese es el hecho al cual Pablo llamó la atención en su carta a los romanos. Eso es lo que hace que Abraham sea el padre de todos los creyentes. Abraham levantó su vista hacia un cielo oscuro lleno de estrellas y decidió poner la mira en las promesas de Dios en vez de pensar en su propio cuerpo endeble. Dios lo había ayudado de otras formas. Él decidió que también confiaría en Dios en este asunto importante. Y Dios lo bendijo a Abraham. Hizo posible que se estableciera en Canaán y prosperase. Y Dios lo bendijo a él y a Sara en su edad avanzada con un hijo, un bebé sano llamado Isaac. Y Abraham realmente llegaría a ser el padre de una gran nación. Pero miremos más de cerca a este hombre a quien Dios bendijo tan abundantemente. Miremos a este individuo a quien Dios contó como justo. Porque el relato nos dice algo más que nos muestra exactamente lo que significa ser salvos por la fe. Porque en sus viajes, una vez Abraham tuvo que pasar por Egipto y llegó a estar en contacto con la realeza de Egipto. Se empezó a preocupar. Resulta que Sara, su esposa, era una mujer muy hermosa. Y Abraham pensó que los príncipes de Egipto, que estaban acostumbrados a conseguir todo lo que querían, podrían matarlo sencillamente para adquirirla a ella. Así que le dijo a Sara que dijese que ella era su hermana. Y aparentemente él pensó que diciendo eso podría protegerla a ella mejor y a sí mismo también. Bueno, el plan tuvo un resultado opuesto, porque el mismo faraón se interesó en esta hermosa mujer. Le invitó a Sara a permanecer en su palacio y la trató muy bien, y lo trató muy bien a Abraham por causa de ella. Pero la gente en la casa del faraón de repente se empezó a enfermar gravemente. Y el faraón creía que esto era algún tipo de castigo divino. Y él descubrió que en realidad Sara era la esposa de Abraham. Y sintiéndose bastante ofendido, el faraón lo mandó a Abraham y a Sara a que sigan su camino. Abraham se había doblado bajo la presión. Había mentido para protegerse. O podía tratar de pensar que era solamente una media mentira. Sara era en verdad su media hermana, pero él estaba escondiendo la parte de la verdad que realmente tenía importancia. En una ocasión, Sara decidió que Dios necesitaba un poco de ayuda para el cumplimiento de su promesa. Ella todavía no tenía hijos. Parecía ridículo pensar que una mujer anciana podía concebir un hijo. Así que sugirió que Abraham tomase una criada llamada Agar como su concubina y tuviese un hijo a través de ella. Quizá la gran nación podría empezar de esa manera. Y Abraham estuvo de acuerdo con el plan. Agar le dio un hijo varón a Abraham. Pero ese no fue el comienzo de una nación grande. Ese fue el comienzo de un conflicto sin fin en esa familia. Ustedes podrán desconocerlo, pero las naciones árabes de hoy trazan su linaje a esta relación entre Abraham y Agar. La nación israelí
trazar su linaje entre Abraham y Sara. O sea que nacieron dos niños que procrearon a su vez dos pueblos diferentes. Y ese conflicto comenzó cuando Abraham todavía vivía. Sara se puso horriblemente celosa de Agar. Eventualmente Agar fue obligada a dejar el clan familiar. Y Abraham tenía sus debilidades, no siempre seguía bien el plan de Dios. Y sin embargo llegó a ser el padre de una nación santa, el padre de todos los que tienen fe. Sí, fe en Jesucristo. Dios podría haber mirado a las debilidades de Abraham, podría haber mirado a su tendencia de no decir toda la verdad, podría haber mirado a su hábito de fallar cuando estaba bajo presión. Dios podría haber mirado a sus imperfecciones. En cambio, se enfocó solamente en una cualidad. Él miró la fe de Abraham. Él valoró esa buena cualidad e hizo que representase toda la justicia de Abraham. Él le acreditó su propia justicia, su propia pureza a este patriarca que llegaba a la fe con pasos que no estaban totalmente seguros. Así es como Dios lo miró. Así es como Dios lo vio a Abraham cuando él alzó sus ojos. Él tomó este gesto de fe y lo convirtió en salvación. Su poder todopoderoso puede llamar las cosas que no son como si ya existieran. Este es el principio que el apóstol Pablo defendería como la justificación por la fe. Dios justifica a las personas imperfectas en base a su fe en Jesucristo. Dios escoge mirar a nuestra fe y contarla como justicia. Y Pablo les escribía eso a los romanos en el capítulo 5, del versículo 1. Y Pablo describe esta verdad maravillosa de que Dios nos justifica, Dios nos salva. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que un Dios santo nos acepta completamente produce gran paz, ¿verdad? Después de todo, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? La verdad de la justificación por la fe es la verdad de la misericordiosa consideración de Dios. Dios es misericordioso en la manera en que nos mira y nos considera. No está empeñado en encontrar pecados para condenar. Está empeñado en encontrar una cualidad que hable plenamente en favor del individuo. Y esto es lo que Abraham descubrió en Canaán. Este hombre defectuoso, imperfecto, descubrió que Dios estaba buscando algo bueno para él. ¿Y sabes qué? Esa perspectiva empezó a penetrar su entendimiento. Empezó a ensanchar el corazón de este patriarca. Dios lo estaba viendo como un hombre justo y lentamente se convirtió más y más en ese hombre justo. Y un día Abraham estaba sentado a la puerta de su carpa cuando vio que llegaban tres hombres. Siendo un hombre muy hospitalario, enseguida les ofreció comida y refrigerio. Hablaron por un rato y pronto se hizo evidente que esos no eran seres humanos comunes, eran visitantes angélicos. Y el Señor mismo había venido a darle un mensaje a Abraham acerca del destino de dos ciudades vecinas, Sodoma y Gomorra. La gente en ellas se había vuelto terriblemente malvada. El castigo era inminente. Abraham, el patriarca, respondió a las noticias sombrías de esta manera. Lo encontramos en Génesis 18, 23 y 24. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Abraham había llegado a conocer el corazón de su Dios. Había llegado a saber que Dios no está buscando algo para condenar, está buscando algo que aprobar. Así que hizo la pregunta: ¿y qué si hubieran 50 justos en la ciudad? Y el Señor respondió con estas palabras: si hallo 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Bueno, eso era bien generoso, pero Abraham siguió hablando. Disculpando su atrevimiento, preguntó: ¿y qué si faltan 5 justos para completar los 50? Y el Señor no se consternó.
No la destruiré, respondió el Señor, si encuentro 45 justos allí. Ahora, es interesante ver que Abraham continuó, siguió insistiendo. ¿Qué si solamente encuentran 40? ¿Y qué acerca de 30? 20. Cada vez el Señor le aseguraba a Abraham que sería misericordioso. Finalmente este patriarca había negociado con Dios hasta llegar solamente a 10. Y Dios le dijo, no la destruiré por amor a los 10. ¿Entiendes lo que significa en realidad este diálogo? ¿Entiendes lo que este diálogo revela? No es solamente una demostración de la paciencia y la misericordia de Dios. También revela que Abraham había entendido la consideración bondadosa de Dios. Estaba mirando con los ojos de Dios. Estaba viendo a la malvada Sodoma de la misma manera que Dios la veía a él, lo veía a él. Y Abraham quería encontrar alguna manera de salvar a esa gente. Estaba buscando algo bueno, algo que prometiese esperanza. Y al final, la fe de Abraham ciertamente fue heroica. Creció hasta ser el hombre que Dios creía que era. Y un día Abraham enfrentó una prueba muy, muy difícil. Oyó que Dios le hablaba. Y Dios le estaba diciendo que llevase a su hijo, su amado hijo Isaac, a un cierto lugar en la tierra de Moria y lo ofreciese como un sacrificio. Esto era incomprensible. Abraham no lo podía creer. Isaac era el hijo de la promesa. Era solamente a través de él que Abraham podría llegar a ser el padre de muchas naciones. Pero de todas formas, Abraham comenzó el viaje. Habrá estado en muchas otras aventuras con su Dios. Sencillamente tenía que creer que Dios tenía algo bueno en mente. Y Abraham llevó leña con él. Llevó un cuchillo y llevó a su amado hijo Isaac. Lentamente subió hasta llegar al lugar indicado. Y entonces Isaac preguntó inocentemente, ¿dónde está el cordero, padre, para el sacrificio? Y Abraham tuvo que buscar en lo profundo de su ser para dar una respuesta. Tuvo que usar toda la fe en su corazón para responder, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y ahora, para concluir, quiero decirte que eso es exactamente lo que Dios hizo. Él no permitiría que Abraham sacrificase a su hijo, por supuesto. Abraham vio a un carnero atrapado por los cuernos en un matorral. Ese carnero iba a ser la ofrenda que Dios requería. Pero Abraham había tomado una posición. Había tomado una posición por la fe. Y a través de esa experiencia tuvo una vislumbre de lo que significa a un padre la entrega de su único hijo. Sintió dentro de él lo que Dios el Padre sintió cuando entregó a Jesucristo como un cordero sin mancha. Y aquí hago un pequeño paréntesis, porque siglos más tarde, en ese mismo lugar, en ese mismo monte, un padre estaba entregando a su hijo, el Padre Celestial, y el Hijo entregándose a sí mismo por la salvación del ser humano. ¿Qué simbolismo? ¿Qué significado? ¿Qué sacrificio? Allí no hubo un cordero que vino al rescate, porque Él era el cordero que tenía que morir. Por eso Abraham en ese momento estuvo unido con el corazón de Dios. ¿Quién habría de entregar su hijo en una cruz para que todo pecador que pone su fe en Él pueda ser contado como justo? Y este milagro del infinito amor de Dios demanda que hoy confiemos de todo corazón en Jesús como nuestro Salvador. Escucha este canto y en un momento más regresaré para orar. No es necesario que sufras, no es necesario morir, pues Jesús en el Calvario ya lo hizo
eso en tu lugar. No es necesario que vayas a una peregrinación. Ningún sacrificio puede reemplazar al de Jesús. Todas las penas que sufras, toda lágrima al llorar, no son nada comparado con la angustia de Jesús. No es necesario que vayas a una peregrinación. Ningún sacrificio puede reemplazar al de Jesús. Oh, no es necesario que vayas a una peregrinación. Ningún sacrificio puede reemplazar al de Jesús. Oh, reemplazar al de Jesús. Gracias por tan hermoso canto. Oremos. Querido Padre, venimos a ti con nuestra humilde ofrenda de fe. Puede ser muy poca, pero te la traemos. Queremos creer en ti. Queremos colocar nuestra confianza en tu misericordiosa bondad. Gracias por el regalo de Jesucristo. Gracias por perdonarnos y aceptarnos. Te agradecemos por considerarnos salvos y justos simplemente porque venimos a ti por fe. Ayúdanos a crecer en esa fe. Ayuda a que esa fe aumente en nuestros corazones, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Cerca, más cerca, Cristo de ti.
cerca, más cerca de mi Salvador. Amén, amén. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos y será hasta un próximo programa. Gracias por habernos acompañado. Dios te ha hablado hoy a través de su palabra. Te invito, sin embargo, a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Así que visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.